factor muy importante ha sido el conocimiento en más de una docena de reuniones que sostuve con el general Tomás Ángeles de Aguajare. El general Tomás Ángeles de Aguajare advirtió a Felipe Calderón de la situación que guardaba el país en materia del narcotráfico. Esto es muy grave, porque en este punto es donde surge la complicidad de Felipe Calderón. Lo que Genaro García Luna hizo en estas instalaciones fue instalar un cártel. Esa es la realidad. Y con todo lo que se ha mencionado, de lo que estamos hablando realmente es de que hay una traición a la patria. Con respecto al tema de Rápido y Furioso, si es así, yo le preguntaría, presidente, en este tenor que usted ya ha mencionado aquí, le citaría lo que mencionó el doctor Batis en algún momento, no apenas, no es reciente, respecto a lo que dijo que él tocó el tema de qué es traición a la patria. Lo menciono por el tema, ya sabe usted, de particularmente un expresidente que si tuvo que ver con el tema de Rápido y Furioso, si se informa a través de estas notas diplomáticas qué es lo que va a ocurrir. Le cito, dice, se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las siguientes formas. 1. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana, con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Esto viene de acuerdo a lo mencionado por el doctor en el Código Penal Federal. Hoy es 12 de mayo y les damos las gracias a nuestras audiencias por estarse informando en este espacio de análisis y reflexión, Los Incorruptibles. Y bueno, quiero presentar a mis amigos que me acompañan hoy, Amir, Ibrahim. ¿Qué tal? Y a toda la audiencia, buenas noches y aquí estamos. Bueno, quiero presentar, me salté a Sandy. Mil disculpas, mi Sandy Aguilera. Bienvenidos. Bueno, quiero presentar a Hans Salazar. Hola. Ahora quiero presentar a Julio Omar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto y un placer estar aquí con ustedes. A Joaquín Ortega. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos, don Carlos. Gracias. Y a Daniel Marmolejo. Amigos, todos, buenas noches. Bueno, amigos, pues vamos a arrancar con esta mesa de análisis y quiero decirles que el tema de hoy, pues ni nada más ni nada menos que es traición a la patria. ¿Y qué es la traición a la patria? Pues quiero comentarles que es el delito que se comete o es el acto extremo de deslealtad que se da en nuestro país y que se le da hacia México o si no hacia el jefe del Estado mexicano. Es una calificación que se aplica para un atentado en contra de nuestra seguridad interior o exterior, o bien es la cooperación de alguna forma que pueda perjudicar a nuestro México. Pues con este ejemplo de qué es una traición a la patria, quiero iniciar. ¿Quién quiere ser el primero? Pues yo diría que, como me salté a Sandy, que inicie Sandy sobre este tema de traición a la patria. Es tuyo el micrófono, mi querida Sandy. Muchas gracias, Lord. Pues muy bien, yo les quiero hablar de un tema muy importante que son los infiltrados en la 4T. Le hice una denuncia al presidente en la mañanera acerca de la red de la mafia de Emilio Lozoya, que en la actualidad siguen, pero es que tú te has de acordar muy bien, Lord, porque pues tú conoces a todas estas personas. Le hice de su conocimiento que los jubilados Hinojosa Puebla, Arturo Francisco Enríquez, Muselín Solís, entre otros, tienen dentro de la empresa de Pemex a sus operadores como Miguel Ángel Lozada, Ángel Cid, que es asesor del director general de Pemex, que de hecho ha ido a las mañaneras, a Adolfo Cid, subdirector de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. Yo le pregunté al presidente cómo acabar con la corrupción si el director de Pemex tiene dentro justamente a esas personas. Y bueno, el presidente nos comentó que
bueno, que se va a hacer en una investigación, nos pidió que lleváramos toda esta documentación a la Fiscalía General y a la Función Pública para darle seguimiento. Bueno, esto me viene a la mente haciendo un paralelismo a lo que está sucediendo con los funcionarios corruptos que están colaborando en el nuevo régimen en el caso de García Luna y Felipe Calderón. Porque Anabel Hernández, después de que el presidente en una conferencia, si ustedes lo recuerdan, la invitó a colaborar con las autoridades en el caso García Luna y Felipe Calderón. Ella respondió que todas sus investigaciones se encuentran documentadas en sus libros y que tienen los nombres y apellidos de los funcionarios que se encuentran en este gobierno colaborando actualmente en la FGR, así como yo denuncié lo de la mafia que está de Lozoya en Pemex. Estos se encuentran de igual manera en la FGR. Y que por eso ella piensa que no se ha hecho nada. ¿Qué les parece si vamos a ver el video de lo que dijo Anabel Hernández? ¿Les parece? Claro que sí. Adelante. Menos 6, 7 funcionarios claves del equipo muy cercano, de los más corruptos, que están insertos en la Fiscalía General en posiciones claves. Esta podría ser la respuesta. Porque por desgracia, una cosa es que el señor Calderón pueda mandar unos tweets, pueda mandar unos mensajes evadiendo sus responsabilidades o defendiendo a García Luna o qué sé yo, y otra cosa, porque eso pues finalmente son balas de salva, ¿no? Pues sí, él podrá decir muchas cosas, pero al final él no tiene realmente un poder real para proteger a García Luna. En cambio, estos funcionarios que están en áreas claves de la Fiscalía General, estamos hablando que la Fiscalía General son los encargados de hacer las investigaciones, de juntar todas las evidencias, de pedir a un juez con estas evidencias, gira una orden de aprehensión y entonces es que se dan las órdenes de aprehensiones. Si desde ahí, desde la matriz que tiene que originar una investigación criminal, no la hacen o se hacen los despistados. No, señores, que tengo mucho trabajo, disculpe, hoy tengo otras cosas que hacer, ¿no? Tengo que ver lo de la Unión de Tepito, tengo que ver un montón de cosas, disculpe usted, no puedo hacerlo. Es ahí donde uno podría encontrar las respuestas. Finalmente solo es Gertz Manero o quien tiene que responder esto. Debo decir que ya ni siquiera el presidente, porque si estamos hablando que la Fiscalía General es independiente al Poder Ejecutivo, de acuerdo a la ley, es directamente el señor Gertz Manero quien tendría que dar una respuesta de por qué están estas personas ahí. Yo después, si quieren, con mucho gusto les puedo mandar a sus teléfonos, a sus WhatsApp, el artículo que publiqué en enero de este año en la Deutsche Welle, donde publico una columna semanal con todos los nombres de estos funcionarios. Bien. Sandy, pues qué buen video y... Pero espérame tantito, porque ¿qué crees? Que dentro de estos nombres que Anabel Hernández nos dice, ya lo investigamos para incorruptibles. Y bueno, ya lo había mencionado, de hecho, Dani, que es Luis Rodríguez Bucio, que es el comandante de la Guardia Nacional, quien estuvo en 1994 a 1999 adscrito a la Sedena y al CISEN. Bueno, adscrito de la Sedena al CISEN. También podemos mencionar, ¿quieren que les mencione más o en la otra? O en la otra parte. No, todavía hay tiempo. Ok. Tenemos también a Vidal Díaz Leal Ochoa, que es titular de la Policía Federal Ministerial de la FGR en la actualidad, que estuvo del 2008 al 2010 como coordinador de la Policía Federal en Chihuahua y en el 2011 fue titular de la Policía Federal Ministerial. Tenemos a Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, que es titular de la Coordinación de Métodos de Investigación Criminal de la FGR. Y en el 2008 al 2010, él fue coordinador de la Policía Federal en Nuevo Laredo. Bueno, no nos podemos saltar ahorita al actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
que estuvo en el 2011 como director de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal. Y también tenemos a Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, que actualmente es titular de coordinación de los métodos de investigación criminal de la FGR, quien estuvo en el 2008 al 2010 como coordinador de Policía Federal de Nuevo León. Eso es lo que tenemos en la investigación que Sandy, tenemos que recuperar. muy bien, muy buenos nombres, pero yo creo que te faltó ahí un nombre que es Azucena Pimentel Mendoza, y que conocemos muy bien porque pues ella fue la ex coordinadora de información de Carlos Loret y, si no mal entiendo, trabaja en CEPROPIE. Pero bueno, ahora démosle la palabra a Daniel Marmolejo. ¿Qué puedes opinar al respecto, estimado Daniel? Sí, hay un sonidito. Creo que ya se fue. Ya. Ok. Sí, Lord, muchas gracias, queridos amigos. Muy importante la aportación de Sandy Aguilera respecto a la corrupción posible en Pemex y respecto a los personajes que formarían parte del actual gobierno, forman parte del actual gobierno y quienes estuvieron vinculados de alguna manera. Es importante señalar que en el caso del comandante de la Guardia Nacional, cuando fue adscrito a la AFI, a la Agencia Federal de Investigaciones, seguramente lo hacía como parte de una responsabilidad, de una obligación. No supondríamos, y no me atrevería yo en el caso específico de hacer un señalamiento sobre su persona. Consideramos que estos tres importantes personajes, que son militares, como es el comandante de la Guardia Nacional, el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina, fueron cuidadosamente seleccionados, meticulosamente. Y tengo información de manera directa sobre la honorabilidad de estas personas. No obstante, el estar vinculado con una serie de estrategias operativas, como fue en su momento la AFI, como después la Policía Federal y todas las policías que logró aglutinar Genaro García Luna en su momento, pondrían el dedo sobre distintos personajes y también es lo que reflexiona Sandy Aguilera respecto a las expresiones de Anabel Hernández de que dentro de la Fiscalía General de la República habría al menos 7 personas que estarían frenando los procesos de investigación contra García Luna y contra Felipe Calderón. El tema que nos invita hoy a la gran reflexión es un tema que se vuelve a poner en relieve tras la participación de Hans Salazar esta semana en la conferencia, en el diálogo abierto con el presidente Diálogo Circular, en donde se dejó claramente establecido bajo un lineamiento que yo propondría él lo explicara en su momento, la acusación de traición a la patria. El 16 de diciembre del año 2019 tuve la oportunidad de hablarle al presidente igual en la conferencia matutina junto con todo el gabinete de seguridad nacional. Estaban allí los secretarios que he mencionado y aparte el secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, el doctor Alfonso Durazo, quien debemos recordar nosotros fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio y también fue secretario de Vicente Fox. Y también es importante hacer estos señalamientos porque en la Fiscalía General de la República un personaje del foxismo, quien en su oportunidad ocupó un importante cargo dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, es el actual fiscal Hertz Manero. Hertz Manero ocupa este cargo en donde también estuvo Ramón Martín Huerta, un personaje muy importante del foxismo, del cual hay muchas dudas respecto a su muerte, que fue la caída de un helicóptero durante este gobierno de Fox. Pero sin duda alguna, el personaje más odiado en este país es Felipe Calderón, el expresidente de México, quien rompió la línea dorada de todos los expresidentes que se mantenían en prudencia, en absoluta reserva, después de haber mantenido una posición como es la silla presidencial.
figuras como Ernesto Zedillo, Miguel de la Madrid, López Portillo, independientemente de sus condiciones personales, incluso diría yo Enrique Peña Nieto, mantuvieron la línea de oro para no rebasar en su actitud una presencia política como la que manifiesta, y así lo ha señalado el presidente Felipe Calderón. Yo creo que la figura de Calderón es una de las figuras más emblemáticas de la traición a la patria, porque permitió que el gobierno se vinculara con el crimen organizado y con el Cártel del Pacífico, para establecer una fuerza que permitiera aniquilar a los demás cárteles. Siempre se ha manejado una lógica dentro de esto, queridos amigos, que es la de divide y gobierna. Y también es la lógica de sumar fuerzas para destruir a los adversarios. Pero que el gobierno de México haya hecho este tipo de operaciones con Genaro García Luna pone en relevancia que su jefe, por organigrama, Felipe Calderón, debió estar absolutamente informado, porque dentro de los distintos cambios que se dieron en el gabinete de Calderón, una de las figuras clave que nunca dejó de estar allí fue Genaro García Luna. Pero Genaro García Luna tiene también que ser analizado con otros personajes de la política, como en el caso de Medina Mora, quien además de ser embajador, también estuvo dentro del CISEN, formó parte de todas estas estructuras dentro del panismo, y lo que estaríamos hablando con estos personajes y lo que estaríamos hablando desde el punto de vista estratégico, cuando Javier Lozano se va a respaldar la campaña de José Antonio Meade a la presidencia, es de que políticamente y desde el enfoque del narcotráfico, Calderón y sus amigos son un cártel transeccional. Es decir, que venía no solamente operando durante sus periodos como gobernantes, sino en periodos subsecuentes. De allí la importancia de analizar figuras como la de Luis Cárdenas Palomino, quien mantuvo una estrategia de corrupción corporativa. El mismo García Luna tuvo su propia corporación de seguridad. Toda la información que a ellos les llegaba la ponían a disposición de particulares, empresas, políticos, partidos políticos, estructuras que les permitieron a ellos acumular enormes, ingentes cantidades de dinero. El señalamiento que ha hecho Hans es de gran relevancia, es el mismo señalamiento que hice yo en su oportunidad al presidente, y solamente dejaré una consigna en este momento para la reflexión de todos ustedes. Tiene que ver con dos tweets que pude ver en estos días. El primero de ellos es que la justicia no debe de pasar por consulta pública en el caso del juicio a los expresidentes. Y el segundo es de que no va a haber cuarta transformación si Felipe Calderón no va a prisión. Muchas gracias. Pues gracias, estimado Daniel. La verdad es que nos has dejado elementos muy, muy importantes. Y yo caigo en donde dices que los expresidentes guardaban ese silencio dorado. Pues sí, guardaban ese silencio dorado porque eran del mismo clan. Eran presidentes que se tapaban las espaldas de los unos a los otros. Al llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador, de otro partido político de izquierda, y romper con ese clan, pues obviamente que ustedes lo han visto, que empezó Fox, que empezó en algunas ocasiones hasta el mismo Peña, y el que continuó golpeteando pues fue Felipe Calderón por el interés de su partido político. Pero todos estos personajes, el mismo expresidente Calderón, por su propia boca cae. Y prueba de ello fue que, como dice acertadamente nuestro compañero Hans Salazar, le pone la pregunta al presidente. Y ahora recuérdanos sobre esa pregunta y danos tu opinión, estimado Hans, de Felipe Calderón. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Lord. Pues sí, efectivamente le pregunté al presidente, toqué el tema de Rápido y Furioso, primero porque no se había dado el tema de la nota diplomática hasta ese momento.
Ya sabemos ahora, pues el día de ayer salió el canciller a dar pues ya la información al respecto, fue muy contundente. Y bueno, por eso me parecía importante seguir retomando este tema, porque no es un tema de moda, o no debería ser un tema de moda, este asunto de un castigo de traición a la patria. La verdad es que es algo que abrumadoramente la gente lo pide, lo exige, que haya castigo, porque este país tiene una historia de impunidad, una impunidad rapaz, contundente, a lo que pues estamos ansiosos como mexicanos de que haya este tipo de castigos ejemplares. Y bueno, pues aquí el caso concreto, porque no es el único, pues ahorita es el de Felipe Calderón Hinojosa. Y ya lo ha dicho el presidente, el propio Felipe Calderón ha propiciado ahorita, estas semanas, estos meses, este tipo de enojo de la gente. Porque él sigue tuiteando como si nada. Él sigue convocando a un partido a la creación como si nada. O sea, como si verdaderamente no tuviéramos memoria en este país. Es un cinismo que de verdad da escalofríos porque no sé qué pase realmente por su mente, qué tipo de capacidad de siniestra tenga. Aunque bueno, ya tenemos una probada de los 6 años que él tuvo. Yo al presidente le expuse incluso concretamente lo que dijo el maestro Batis en su momento, no recientemente, lo aclaré incluso, donde dice, él lo dijo textual, basándose en el Código Penal Federal, se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Y bueno, pues esta fue la forma más contundente de poderle plantear al presidente que de acuerdo a la nota diplomática, de acuerdo a esta mención en el Código Penal Federal, que bien citaba en ese entonces, hace unos años, el maestro Batis, ¿en qué momento estamos? Si realmente se está encuadrando, como dicen los abogados, como mencionan los jurídicos, el tema de que sí haya sustento, y me parece que sí lo hay. Después, cuando sale el canciller en la tarde, el día de ayer, a dar su mensaje, que sí es un tema grave, e incluso recuerdo que el presidente también respondió citando a Dolia Esteves, la corresponsal en Washington, donde hay documentos desclasificados, donde por lo menos ya tenía información el propio procurador, en ese entonces, Medina Mora. Luego, entonces, es difícil decir que Calderón no sabía. En fin, bueno, toda esta línea de información, pues para que el presidente pudiera tomar postura, decir qué al respecto. Y yo creo que el presidente no dijo no, porque pues él ha mantenido una postura muy clara respecto a la consulta, que yo tampoco estoy de acuerdo, por supuesto, pero más allá de eso, si estamos o no de acuerdo, ¿qué dice la ley? ¿Y qué dice lo que está pidiendo él? Es decir, en los hechos que se está solicitando Estados Unidos, ¿y qué va a responder Estados Unidos? Que ese es otro tema. ¿Cómo la va a jugar Trump? Es decir, estamos en una coyuntura donde creo hay muchas posibilidades de un castigo ejemplar. Lamento mucho que no se pueda dar en nuestro país en este momento, pero sí en Estados Unidos. Obviamente, pues allá no va a ser un tema de juzgarlo por traición a la patria, por supuesto, sino con temas de narcotráfico concretamente. Pero bueno, esa es la situación por la que yo expuse el tema. Me parece que dio elementos el presidente mismo y posteriormente con el mensaje que el canciller dio sobre la nota diplomática para poder entender que estamos, me parece a mí, en un momento muy importante, muy intenso con respecto de que pues en nuestra historia mexicana, en nuestra época, estemos viviendo, presenciando que se juzgue a un expresidente. Y prácticamente la gente, en general, dice que lo juzguen. No importa, es más, hay inmigrantes que entre en broma y en serio lo dicen, yo hasta voto por Trump. Pero bueno, yo ahí la dejo, son los elementos que yo pudiera comentar. Y no olvidemos nada más, en el 2014, en ese entonces, el ahora presidente López Obrador, sí
pidió formalmente que se le juzgara como traición a la patria, por traición a la patria, en ese entonces al presidente Enrique Peña Nieto. Nada más, ahí está un elemento. Sí, efectivamente, estimado Hans, bien lo dices, en el 2014 el presidente pide que sea enjuiciado por la PGR a Murillo Karam, a Enrique Peña Nieto, por traicionar la patria, por la privatización del petróleo y por el aumento de impuestos, llevándolo a la altura de Santana y de Porfirio Díaz. Pero yo aquí veo que esta traición a la patria tiene primero que ser analizado, porque el presidente lo que está diciendo y lo que está diciendo el canciller, que lo primero que se está dando es una violación a la soberanía nacional. No es una traición a la patria por el no informar, sino lo primero que se dio por este operativo es una violación a la soberanía nacional, y de ahí pues va a ir avanzando o subiendo hasta llegar, si esta violación y esa introducción de armamento llega a clasificarse por los juristas y los expertos en una violación a la patria. Pero danos tu opinión, estimado Amir, ¿qué dices al respecto? Bueno, yo me voy mucho derivado de que esta discusión, pues más que una discusión de creer o no creer, yo creo que debería versar en las cuestiones jurídicas o técnicas que pudieran alcanzar nuestra legislación en México. Es decir, yo iba a aportar un poco como Hans que estaba diciendo sobre el artículo del Código Penal Federal, y iba también a hacer referencia a esta fracción primera, en donde realizan actos contra la independencia, soberanía e integridad. Sin embargo, no es la única fracción en la que podría encajar. Aproximadamente son 15 fracciones que este artículo prevé, y en la fracción octava menciona que el que oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje a sabiendas que los realiza. Es decir, ahí no dice, o sea, no caes en una traición a la patria si el espionaje es para el presidente, sino para... Y hay casos comprobados o muy buena documentación probatoria de espionaje realizado por el gobierno federal. Es decir, y que durante la gestión de García Luna, especialmente, se ejercitaron actos de espionaje muy fuertes en contra de ciudadanos mexicanos y ciudadanos Entonces, habría que ver con un jurista, con un experto en este tema, si esa fracción, como la dice, alcanza también a llenar el vacío que se hace. Ahora, eso es como comentario número 2, como comentario número 1. Como comentario número 2, a mí sí me gustaría traer a colación lo que quiere decir la traición, la palabra traición. Y pongo dos significados de la palabra traición. Dice, falta que comete una persona que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad debida. Y en el derecho es delito cometido contra un deber público como la patria para los ciudadanos o la disciplina para los militares. Habría que analizar también en este sentido si el presidente de la República, siendo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, le alcanzaría también la ley castrense. ¿Cómo se llama? En esta parte sí dejo una pregunta al aire, porque también está el artículo constitucional 108, que habla acerca de que los expresidentes pues no pueden, o los presidentes no pueden ser juzgados a menos o solamente por traición a la patria. En el caso de Felipe Calderón Hinojosa, yo creo que encaja en todas estas supuestos que hemos
hablado en este programa hasta el momento, en donde definitivamente, de alguna manera, realizó actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación con la finalidad de someterla a una persona, grupo o gobierno extranjero. Y en este caso, el grupo se llama, pues, el Cártel de Sinaloa, ¿no? Y, o los cárteles de mexicanos que de alguna manera estaban realizando actos en contra de la integridad de la nación. Entonces, ¿por qué dentro de la integridad de la nación? Porque el narcotráfico no nada más abarca no nada más es un tema de balazos y cosas y sangre. También es un problema de salud pública, ¿no? También es un tema en donde los recursos públicos se gastan en personas que consumen sustancias adictivas, y ese es un recurso de todos que de alguna manera se tiene que ser ocupado para atender al ciudadano, pero si de alguna manera está en contubernio con el crimen organizado, pues bueno, pues entonces hay una clara situación de un acto en contra de la integridad de la nación, de la independencia y de la soberanía. Yo lo que creo es que va a ser difícil llevar a Calderón a juicio. Repito, yo no creo que sea en México. Yo creo que cuando el presidente dice sobre la consulta, no lo dice porque quiere que sea consultado por él. Yo creo que podría ser juzgado. Yo creo que lo dice porque tiene impedimentos legales en Constitución, y no es como que el presidente diga sí se hace o no se hace, sino que hay un impedimento legal. Yo creo que el juicio de Calderón pudiera venir en los Estados Unidos, derivado del juicio de García Luna. Ayer traigo a la colación, y con este comentario cierro mi participación en este bloque. Ayer en una entrevista, Julio Astillero estaba entrevistando a un periodista acerca de un libro que están por publicar de Felipe Calderón, y a mitad de la entrevista este periodista habló de unos videos que existen en donde participa el secretario de Seguridad Pública, García Luna, en donde habla de Felipe Calderón y está negociando con el crimen organizado y tomando dinero. Básicamente, el periodista lo que nombró y dijo fue que esos videos iban a simbrar la vida pública del país. Yo creo que la vida pública del país ya está simbrada, ¿no? La captura de García Luna simbró y ha simbrado muchas veces con muchas cuestiones que suceden, pero un video podría ser una prueba infalible de lo que está pasando con García Luna. Seguramente la autoridad americana tiene esos videos, y seguramente la autoridad mexicana también. Entonces, yo lo que veo es que posiblemente pueda venir un juicio, pero no lo veo en nuestro país todavía. Pues efectivamente, son muchos temas, muchos análisis, y yo quisiera que mi querido compañero Joaquín nos diera luz, tú que eres más versado en las cuestiones jurídicas, si nos dices si es traición a la patria, si es violación a la soberanía. También quiero recordar que la hermana de Felipe Calderón, la Cocoa, no tiene también un expediente muy, muy limpio, que digamos. Se le vincula también con gente de Michoacán dedicada al trasiego de droga. Y efectivamente, Amir, sí supe de esos 2 o 3 videos que me parece que hizo una, ¿cómo se llama?, periodista argentina, y que anuncian que va a simbrar al país. Pero bueno, Joaquín, danos tu opinión
al respecto. Hola, compañeros. Buenas noches a todos del auditorio. Gracias por tenerme aquí. Es un honor. Y pues bueno, en cuanto al tema de traición a la patria, tengo que estar de acuerdo con Amir en lo que señala. Hans señala muy bien que para que algo sea catalogado como traición a la patria, tiene que atentar contra la independencia, soberanía e integridad de la nación, y además debe ser en favor de un grupo o gobierno extranjero. Entonces, está esta parte de lo extranjero. Aquí lo interesante viene por parte de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos ha estado tuiteando Obamagate sin mayor explicación, y hay mucha especulación al respecto. La única forma en la que Felipe Calderón pudiese ser vinculado con algún grupo extranjero para dañar a la patria sería a través del Rápido y Furioso y de la cooperación que los norteamericanos hicieron a su gobierno, y las facilidades que le dieron a un gobierno que ahora sabemos es un narcogobierno, para destruir esta nación. Entonces, si en los Estados Unidos procede este tipo de cosas que es el Rápido y Furioso, la gente aquí en México especula que el Rápido y Furioso es lo que tiene que ver con el Obamagate, con el famoso Obamagate. En Estados Unidos en realidad creen otra cosa. También es importante señalarlo. Pero si fuera lo del Rápido y Furioso y se declarara estas acciones como ilegales, estas acciones como irregulares, y todo el grupo de Obama y del equipo de seguridad que llevó a cabo estas acciones, pues también como un grupo ilegal, criminal, entonces se podría ligar a Felipe Calderón a un grupo criminal extranjero con algún motivo para dañar a la patria, para lacerar la integridad y la soberanía nacional. Muy interesante lo que señala Amir en cuanto al párrafo 8 del mismo artículo sobre el espionaje. Cualquiera que sepa que hay espionaje y que lo permita, lo encubra o no le avise a autoridades, pues también es traición a la patria. Sabemos muy bien que el gobierno de Barack Obama ha sido el gobierno que más ha espiado, principalmente porque tiene las herramientas. Fue el primero que tuvo las herramientas a la mano, no solo en su país, sino en todo el mundo. También sabemos que el gobierno de Barack Obama era especialista en matar al mensajero. Llegaba alguien, denunciaba un delito y el denunciante terminaba en la cárcel, en el mejor de los casos, y los perpetradores siguen libres. El gobierno de Barack Obama fue un gobierno autoritario, una continuación, sino una profundización del gobierno de George W. Bush, en donde tenía todas las herramientas para quitar mecanismos autoritarios como, digamos, el Acta Patriota, y sin embargo no lo hizo. De hecho, actuó muy campante al amparo de esta ley de poderes extraordinarios del Ejecutivo. Recordemos que la carrera también de García Luna no empieza con Felipe Calderón, sino con Vicente Fox, empieza en el 2001. En el 2001, Hertz Manero ya lo estaba acusando de haber participado en contratos para la compra de equipo a Estados Unidos, la compra de equipo militar y de vehículos con sobreprecio, sin licitación, sin justificación, y en el momento pues lograron enterrar la denuncia, que finalmente salió hasta el 2011. En 2002, García Luna declara en su patrimonio ser poseedor de una casa de 450,000 pesos y un patrimonio, digamos, que llegaba a un tope de 1,5 millones de pesos, pero para el 2008 su patrimonio, por lo menos el declarado, ya se había triplicado, se había mudado a una casa de 7 millones de pesos en uno de los residenciales más exclusivos de la Ciudad de México, en donde la propia Anabel Hernández había reportado que los vecinos estaban aterrorizados porque se había mudado un policía y su banda de motociclistas. García Luna muy fanático de las Harley Davidson. Si ustedes han pasado alguna vez por el llamado búnker de la antigua PGR en la Ciudad de México, notarán que hay un estacionamiento para autos y otro para motocicletas. La motocicleta, sin hacer ningún tipo de juicio, es algo muy de policías. Recordemos además una serie de sucesos muy extraños y muy trágicos. En el 2001, para empezar, cuando García Luna estaba haciendo de trampolín entre la PGR y la recién creada AFI, pues escapa el Chapo Guzmán, que podemos decir que es el acto fundacional de la guerra del narcotráfico y de la violencia en México. En ese entonces se señaló a Tello Peón, algún operador muy cercano, subsecretario, me parece, de la recién creada Secretaría de Seguridad Pública, adscrita a la Secretaría de Gobernación. En 2005 se cae
misteriosamente el helicóptero en el que viajaba Ramón Martín Huerta en Jonacatlán también estaba acompañado por un agente, Tomás Valencia, de la Secretaría de Seguridad Pública. En 2008 se cae el avión de Juan Camilo Muriño con José Luis Santiago Vasconcelos, quienes dicen los reporteros que le tenía seguida la pista a García Luna. Y finalmente en 2011 cae el secretario de Gobernación, otro secretario de Gobernación. Accidentes misteriosos que en algún momento descubriremos durante todo el periodo de Felipe Calderón, pero también continúa el sexenio, como dice Daniel Marmolejo, muy atinadamente, fue un gobierno criminal transeccional, porque lograron negociar su entrada y su vigencia todavía en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Vamos a hablar de Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de García Luna, que ahora trabaja en Grupo Salinas, pues es cuñado de Humberto Castillejos Cervantes, uno de los 3 hombres fuertes de Enrique Peña Nieto. Recordemos que él saltó a la fama en 2012, en el año de la transición, cuando hubo una balacera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque 2 grupos de policías estaban peleando algunos kilos de cocaína. También todo eso quedó en la oscuridad, y todos sabíamos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, todo quedaría en la oscuridad. Entre todo el tema de la seguridad pública iba a entrar en la congeladora, y las personas que buscaran a sus personas desaparecidas, que tuvieran que tener que defenderse, que tener que huir, lo iban a tener que hacer solos. Para terminar mi intervención, bueno, no solo en este gobierno permanecen algunos hombres de García Luna, sino de todo el sistema golpista que viene de entonces. Quiero hablar de Carlos Noriega Curtis, que está ahorita como titular de Seguros y Pensiones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y antes de eso había sido titular del Consejo de Afores, un trampolín, una puerta giratoria. También quiero hablar de José Luis Beato, que por suerte ya fue removido, pero que llegó a la Secretaría del Bienestar de la Ciudad de México cuando había estado desde el 1997, me parece, hasta el 2016 como presidente de la Coparmex en la Ciudad de México. Entonces son misterios, son pequeños fallos, digamos, que se van por la coladera de la siguiente transformación que se está tratando de lograr. Pero coincido con Hans Salazar, si va a llegar algún juicio para Felipe Calderón, lo más probable es que sea en Estados Unidos, relacionado con el narcotráfico, relacionado con crímenes a ese país. Recordemos que no lo van a culpar por la muerte, la masacre de Allende, ni por miles de cosas que sucedieron en este país y que aún están en la sombra. Lo van a culpar como lo hicieron con Al Capone, por algo menor, pero que esté encerrado por algo a que siga libre, yo creo que es preferible. Pues muchas gracias, estimado amigo. Y ahora quiero comentarle que le toca la palabra ni más ni menos que a Julio, pero antes, pues hablaste, Joaquín, sobre cifras millonarias, y nada más recordarles, si tengo a ver, que la Constitución en su artículo 123 habla de la pena a quien comete traición a la patria, y si bien entiendo, es una prisión de 5 a 40 años y una multa que puede llegar hasta los 50,000 pesos de acuerdo al Código Penal. Eso pues es pequeño para todas las cantidades que tienen esos amigos que dijiste, que no creo que sean un misterio. Si le buscamos, encontramos la solución a ese misterio. Pero ahora dinos, Julio, ¿cuál es tu opinión? Gracias, muy amable, mi querido Lord. Te puedo decir que traición a la patria es algo que se encuentra en las leyes, es algo que está vigente y es algo que está muy, muy presente en todos los mexicanos y obviamente en los juristas, pero realmente en la realidad no va a pasar. No va a pasar porque, insisto, no sé cuál haya sido la razón o los porqués o quién sabe esa situación que no se va a dar. Y que te puedo asegurar que en esta cuarta transformación nos está dando, y te lo digo porque he vivido a niveles muy, muy locales las cuestiones políticas y cuestiones
a nivel nacionales que me asombran, que hay cierta simulación en muchos casos y no dudo el por qué. El por qué puedo decirte que lo garantizo es porque siguen siendo los mismos servidores públicos que han estado en las antiguas administraciones y que no han sido cambios para mejoras de la cuarta transformación. Y, por ejemplo, hace poquito me preguntaron, oye, ¿qué opinas de Baja California Sur, que ya redujo su índice de criminalidad, de homicidios y de secuestros y un montón de delitos de alto impacto? Y le digo, bueno, se dio por coincidencia. Obviamente esta situación se dio porque el Chapo de Sinaloa, Joaquín Guzmán López Loera fue llevado a Estados Unidos, extraditado, y se entregó el licenciado y después el Miguelí, comúnmente conocido de los del cártel de Sinaloa. Claro que ya no hay disputas en Baja California Sur, en Baja California, en la parte Pacífico, por así decirlo, lo que es Sinaloa Sur y la parte de Baja California, que la tienen muy controladas. A final de cuentas, hay una pugna muy, muy fuerte en el Triángulo Dorado, pero al final a lo que quiero llegar es que no es un esfuerzo de las autoridades, si simplemente es una coincidencia. La coincidencia fue de estas personas que fueron entregadas. Ya no hay disputas entre el cártel meramente de Sinaloa, ya no hay disputas entre el gobierno, que nunca se metió para poder establecer el orden y establecer el derecho a los ciudadanos de paz, justicia y la vida y muchas más cosas. Claro que sí bajó, pero no fue por las autoridades, fue una mera coincidencia y fue un regalo. Y lo digo porque fue un regalo divino. Me refiero, y lo digo, que hace poco el gobierno de Andrés Manuel fue a Baja California Sur y cuestionó al gobernador de qué se trataba esta situación, por qué llegaron a La Paz de una manera repentina. Dijo que gracias a la iniciativa privada, gracias al esfuerzo continuo de las policías, y es un chiste y es algo que he escuchado toda la vida. Pues vaya, he escuchado en todas las administraciones públicas, pero es realmente una coincidencia, una diosidencia, por así decirlo, que las circunstancias lo hayan llegado a ser así, pero al final de cuentas no es un esfuerzo. Sé que muchos políticos están justamente dentro de la misma administración actual, y sé que hace falta depurar todavía a muchos pues servidores públicos que a veces me hacen dudar de que realmente estén haciendo una cuarta transformación. A veces me hacen dudar que a veces estén haciendo una colaboración real y que estén haciendo una colaboración leal y fiel a lo que refiere siempre Andrés Manuel López Obrador, que es un cambio. Porque el buscar justicia y el buscar justamente esta parte que es que decidan los ciudadanos, no, creo que lo que tienen que decidir es la justicia, y lo que tienen que decidir es justamente esa parte de que tienen que haber justicia independientemente haya o no haya audiencia pública, no haya pues obviamente una elección de que si queremos o no queremos. Es una real situación que está ocurriendo en el país, pero es dudoso a veces, y me siento a veces inconforme con muchas de las cosas que están pasando, pero muchas veces también me siento conforme porque también se están realizando un cambio definitivamente drástico a la administración pública, y es por ello que sí tengo más que agradecer a esta administración que poder decir no se están haciendo las cuestiones políticas, pero lo que viene siendo referencia a que se juzgue a un personaje político como traidor a la patria, eso no va a ocurrir, te lo garantizo, y los garantizo que tampoco va a ocurrir una situación de que va un político a ser juzgado. Desconozco la situación,
pero por lo que estoy viendo, así va a ser, y esa parte me causa cierta incertidumbre, pero al final de cuentas, yo espero con mucha fe como ciudadano que las cosas sigan cambiando, pero en realidad no te estoy diciendo que es una simulación, pero sí te estoy confiando en un sentido que se va a hacer justicia en muchas cosas. Por ejemplo, simplemente que ya no estén los políticos que están haciendo esa simulación y que estén haciendo justicia, y eso es lo que cualquier mexicano pudiera pedir a cualquier servidor público y a cualquier representante de Estado como lo es Andrés Manuel López Obrador, y esa es mi participación. Muchas gracias. No, al contrario, gracias, Julio. Amigos, les recuerdo que estamos ya a la mitad del programa, de su programa Los Incorruptibles, y pues seguimos. ¿Qué opinas, Sandy? Regresamos contigo. ¿Coincides con esta opinión, con esta visión de nuestro amigo? ¿Estamos en transición o estamos en transformación? ¿Habrá o no habrá traición a la patria? ¿Habrá juicio? ¿Habrá castigo? Danos tu opinión. Mira, yo creo que ganas hay muchas. Sin embargo, hay muchos funcionarios que todavía, como lo habíamos dicho, están infiltrados. Y la gente que quiere hacer el cambio, yo creo que es mucho más que la que había en el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Estuve escuchando la entrevista que dio Edgar Monroy justamente con Julio Astillero, de la cual nos estaba hablando, me parece que Amir, que nos estaba hablando Amir y creo que bueno, estaban hablando acerca de esta entrevista donde Olga Warnat, la argentina que tú misma mencionas, y Edgar Monroy estaban sacando el libro de Felipe el Obscuro. Es correcto. Entonces es donde hablan acerca de estos videos donde García Luna recibe dinero y dice que nombra en repetidas ocasiones al expresidente Felipe Calderón, donde obviamente esto va a estar involucrado. Hubo una gran persecución contra ellos. Ellos hablaron con diferentes funcionarios que estaban en el momento, recibieron muchísimas amenazas, muchas. Finalmente, Olga Warnat se tuvo que ir a Estados Unidos. También la editorial El Planeta, el dueño y todas las personas que estaban ahí dentro, dicen que hasta los mismos editores recibieron amenazas. Todo indica, obviamente, que fue García Luna. García Luna, por lo que relata Edgar Monroy, que a mí me llamó mucho la atención, es acerca de justamente lo que dijo Joaquín, de cuando cayó el helicóptero de Francisco Blake. ¿Por qué? Porque esto fue en el 12 de noviembre del 2011, cuando Edgar Monroy fue invitado a ir a platicar con el secretario de Gobernación, Francisco Blake, un día antes. Lo invitó el de Derechos Humanos, lo invita y luego lo desinvita y le dice, ¿sabes qué? Mejor vemos al secretario de Gobernación cuando regresemos de la gira. Entonces, por unas horas, él ya no se subió a ese helicóptero y fue cuando cae. Entonces, dicen que el secretario de Gobernación tenía demasiada información que obviamente no le convenía a García Luna. Entonces, esto dan a entender que de las personas que están sospechosos o quien creen que haya hecho esta situación para que fuera el accidente fue precisamente García Luna. Entonces yo creo que en esta situación, yo creo que no todos los funcionarios que estaban dentro del gobierno de Felipe Calderón precisamente estuvieran enterados de todo lo que es el narcogobierno. Yo creo que muchos estaban enterados, como también lo menciona justamente Edgar Monroy, que fue el secretario de Turismo de aquella época. Y bueno, no, esto no lo mencionó Edgar Monroy, esto lo mencionó un general que ahorita a ver si me acuerdo del nombre, que él entregó una carta precisamente a Felipe Calderón, donde decía todo esto de lo que estaba haciendo García Luna, y que Felipe Calderón dice que nunca recibió nada cuando dice que sí. Pero bueno, este es otro tema. Yo lo que quiero hacer como que énfasis es que muchos funcionarios pueden estar involucrados y pues
pueden tener amenazas y si hablan, pues los matan, ¿no? Y yo creo que esto de nuestro cambio de régimen es muy importante porque una prueba pequeñita tan solo es que desde el principios de este año la UIF presentó 2 denuncias contra García Luna, a quienes resultaron responsables y la metió a la Fiscalía General de la República. Una la metió por lavado de dinero y la otra la metió por corrupción. Y también le congeló las cuentas al ex jefe policíaco, como lo han mencionado, a Luis Cárdenas Palomino, que si lo recuerdan es el brazo derecho y el compadre de García Luna. Y también, fíjense esto, a los empresarios Mauricio Samuel y Jonathan Alexis Weinberg, a quienes el gobierno de Estados Unidos identifica como los prestanombres del secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. Y también nos enteramos que existe una conexión entre los movimientos financieros de García Luna, Luis Cárdenas Palomino y los Weinberg, que de hecho la casa donde vivía García Luna en Estados Unidos está en nombre de los Weinberg. Y al estar investigando, los Weinberg son primos políticos de Mises. Entonces, pues bueno, aquí todo el mundo está metido con todo el mundo y nos vamos enterando de cada cosa que, bueno, continuaremos con esta investigación. Esta es mi participación. Pues datos muy, muy interesantes, nombres muy, muy interesantes y todo va ligando, todo va pegando. ¿O tú qué opinas, mi querido Daniel Marmolejo? Sí, Lord, queridos amigos, es importante contribuir a la aportación de Hans sobre la figura del doctor Batis respecto al tema del juicio por traición a la patria. En años atrás, un ex procurador, Diego Valadez, si no me equivoco, en la 62 legislatura de la Cámara de Diputados, estando yo presente allí en un evento, creo que también estuvo Cuauhtémoc Cárdenas en ese evento, señaló que si no había juicio a los expresidentes es porque los diputados no querían hacerlo. Y estamos hablando de un ex procurador en el tiempo de Salinas, que además tuvo en sus manos el caso Colosio. Yo, reflexionando sobre la participación de Julio, que me parece muy interesante, y también en donde él prácticamente está empeñando su enfoque en términos de que no pasaría nada respecto a un juicio a Calderón. Quiero dejar muy claro que estaría faltando osadía y sagacidad en la Consejería Jurídica de la Presidencia, faltaría osadía y sagacidad en la Fiscalía General de la República, y faltaría osadía y sagacidad en la Cámara de Diputados. Para que esto pueda hacerse, se tienen que atrever a pensar que se puede realizar y jurídicamente se tendrían que hacer todos los intentos en este momento por lograr una procuración de justicia. Quiero señalar también que la traición a la patria no solamente debe ser encuadrada en un marco legal, sino en un marco social, en un marco político y en un marco histórico. Y en ese sentido, no cabe la menor duda que Felipe Calderón es un traidor a la patria. Al mismo tiempo, quiero señalar que tuve alrededor de 15 reuniones con el general Tomás Ángeles de Aguajare, donde conocí la situación que pasó al informarle al presidente sobre esta corrupción de Genaro García Luna con el Cártel del Pacífico, señalándolo de manera muy puntual en una reunión ocurrida a los pocos meses de que Calderón había llegado a la presidencia a través de un fraude electoral. Entonces, esta posición fue la que a mí me dio toda la seguridad para decirle al presidente que ahí ahí estaba el punto de inflexión dentro de la historia de México para hacer la condena a Calderón como traidor a la patria y para determinar que se había instalado un cártel en Palacio Nacional. Me quedan todavía algunas cuestiones por señalar respecto a que no solamente sería su jefe bajo los códigos o la misma estructura orgánica
del gabinete, sino sería su patrón en términos criminales. Igualmente, es necesario decir que si a estos personajes no se les encarcela, reviven. Y el hecho de que un personaje que tendría que ser un cadáver político como Calderón se mantenga y que distintos comunicadores en este país estén plenamente alineados a la estrategia de Calderón, nos demuestra muchas cosas en el fondo, que incluso los odiadores de la Cuarta Transformación, y me refiero a la gente común, dedicada a odiar por un tema de aporofobia o de clasismo, estaría esperando la resurrección de Felipe Calderón en la vida política de México. Esa gente no se atreve a decir por ninguna vía que son calderonistas, porque estarían esperando que se llevara un juicio a Calderón. Pero esta gente verdaderamente está esperando que falle la Cuarta Transformación y que reviva Calderón con su partido político. Es parte de esa visión conservadora que ha señalado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero que tampoco termina allí, porque los aporofóbicos, los que odian a los pobres, los que no quieren la igualdad porque están en contra de un proyecto social, de crecimiento, de desarrollo, y prefieren medir el crecimiento de acuerdo a las calificadoras de rating, incluyendo una bola de wannabes que pululan en este país, clasistas, están totalmente en contra de la distribución de la riqueza y están totalmente en contra de la igualdad. Aún muchos de ellos, panistas, católicos, creen más en la caridad que en la igualdad. Por eso México tiene que dar una lección histórica en el caso de Felipe Calderón, porque si México no se atreve a aplicar la ley como debe de ser ante estos corruptasazazos como Calderón, como García Luna, como Medina Mora, al cual le abrieron nada más la puerta para que se fuera. No le han hecho ningún juicio. O sea, esto es una aberración, que a un ministro de la Corte no se le finquen responsabilidades y nada más se le dé el derecho de salida. Toma tu pase, tu pasaporte a la felicidad. Eso no debiera ser, porque si algo nos ha quedado claro en el contexto de la geopolítica, son los golpes a Lula en Brasil con presunta corrupción, la inacabable destrucción de un proyecto social en Argentina para entregar ese país al Fondo Monetario Internacional, el enorme quiebre político que se ha dado en Bolivia con el golpe de Estado. Entonces México, teniendo pensadores golpistas como Claudio X González, no puede dejarle la carta abierta ni el cheque en blanco a esta derecha y ultraderecha que ya no se pueden siquiera enfocar solamente en esa visión de los conservadores, sino que están alineados a la estrategia de los globalistas. Es por ello, queridos amigos, que durante muchas décadas y desde que nosotros tenemos uso de razón, y Lord no me va a dejar mentir, la elección de los presidentes de México pasaba por decisiones o por calificaciones en el gobierno de Estados Unidos, con los embajadores de Estados Unidos en México. Hoy México pudiese convertirse en el eje central de la lucha política electoral en Estados Unidos. Por eso, y aquí yo me atrevería a hacer una revaloración, ¿quién le pidió a quién? De acuerdo a lo que señaló hace un momento Hans Salazar. Si el gobierno de México le está pidiendo información a Estados Unidos, o es el gobierno de Estados Unidos el que le dice, pídeme información, porque este caso lo tenemos que resolver juntos. Y también coincido que esos 24.5 millones de votos aclamarían a favor, en las urnas, a favor de Donald Trump, si se estableciera un juicio contra el expresidente Felipe Calderón. Y finalmente, queridos amigos, el negocio del narcotráfico, aunque hemos señalado nosotros personajes mexicanos que estuvieron coludidos con este personaje, Genaro García Luna,
como Luis Cárdenas Palominos, como estos hermanos prestanombres y como muchos políticos, si pudiéramos señalar aún a otros que han estado en el ojo de la CIA, como Manlio Fabio Beltrones, por ejemplo, y tantos más exgobernadores que ahora están en prisión, como Yarrington y demás, esto nos lleva necesariamente a entender que Felipe Calderón es un operador del crimen organizado transnacional, porque el cártel del Pacífico no es nada más el cártel del Chapo Guzmán, también fue el cártel de HSBC, también fue cártel para la CIA, también fue cártel para la DEA y también ha servido para Rápido y Furioso. Entonces estamos hablando de Felipe Calderón como un operador transnacional del crimen organizado. Muchas gracias, estimado Daniel. Amigos, les recuerdo que estamos aquí en su programa Los Incorruptibles y le doy la bienvenida a mi tocayo Carlos Domínguez. Tocayo, preséntate. Lord, mucho gusto a ti y a quienes nos ven desde sus casas, compañeros. Aquí estamos. Disculpen por la tardanza, pero por fallas técnicas, básicamente. No te preocupes. Bueno, pues continuamos con esta mesa de análisis y toca el turno ahora a nuestro amigo Hans. Sin duda, Hans, que pues encontramos que es un México pues con muchas divisiones. Ahí están esos empresarios radicales de Monterrey que están haciendo el tal movimiento Frena. Pero a mí me llama la atención por qué el expresidente Felipe Calderón y por qué no Enrique Peña Nieto, si es el inmediato anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero qué bueno que tú pusiste esa pregunta al ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador, y por algo tenemos que comenzar con alguna cabeza, y nos falta, como dijo Daniel, Eduardo Medina Mora, porque no puede salirse así olímpicamente. ¿Qué opinas, mi querido Hans? Sí, es un tema muy amplio, muy grande, el tema del castigo a la corrupción, del castigo a la traición. Yo creo que es coyuntural, o sea, es un tema que le toca a Felipe Calderón por el tema, obviamente, de García Luna. Es decir, pues ya le pega directamente. Pero recordemos que Anabel Hernández misma ha comentado en algún momento también que también está probablemente ahí hasta Salinas de Gortari, ¿no? Con relación a una posible investigación en Estados Unidos. Solamente se ha mencionado así. A mí me parece que efectivamente es difícil en todo caso que pudiera haber, es difícil entre comillas, yo no descartaría nada. Yo no descartaría que se pudiera hacer un juicio en México en algún momento. No sé si mañana, no sé si pasado. Yo creo que sí es posible, siempre y cuando, hasta dónde quiere llegar la ciudadanía. Hasta dónde quiere llegar el pueblo, porque el pueblo no solo debe de votar, sino el pueblo también debe de exigir como lo está haciendo. Y yo creo que es el momento de seguir presionando, exigiendo a las autoridades, y las autoridades tienen que reaccionar. Yo creo que esa es la forma de transformar nuestro país. Ahora bien, el tema con Estados Unidos, y que ahorita por qué le pega a Calderón, ya decía, pues por el tema de García Luna, que directamente, y aquí quiero también aclarar, la carrera de García Luna no inicia con Fox, inicia desde antes, que no tenía vuelos de nivel de los que tuvo a partir de Fox, es otra cosa. ¿Y por qué lo enmarco? Porque obviamente tiene un asunto de conexión con personajes oscuros de la vida política nacional desde antes de Fox. Bueno, también quiero comentar que curiosamente Fox ahorita está súper, pues como ya lo tiene hace semanas callado, él me parece que tiene él se dio cuenta desde hace ya 2 meses y no sé, más o menos hace ese tiempo, de que guardó silencio en Twitter y dijo, por acá no. Incluso hoy leo una declaración de Fox que creo que se la hace a CNN, donde dice que pues tiene para comer nada más. La verdad es que me conmovió, que nada más tiene para comer, va al día. Él de veras es
histriónico el tema de muchos políticos. Es impresionante. Yo cuando lo vi, yo pensaba que era una declaración de forma, o de bromas, o de ese de pepitorreo, pero no, es una realidad. Bueno, a ese grado es el miedo que obviamente ahorita tienen, pero yo lo enmarco. No perdamos de vista que el tema pasa necesariamente en el tema de Calderón por la elección norteamericana. Si se dan elementos a partir de la nota diplomática, a mí no me queda duda que evidentemente hay una estrategia, hay una geoestrategia México-Estados Unidos a niveles gobierno. Evidentemente hay que ver qué es lo que sigue. Me parece que hay para mucho que comentar, para mucho que discutir, pero ojo, el tema de comprobar a través de una nota diplomática, a través de este tipo de información, que sí traicionó a la patria Calderón, que sí traicionó a la patria después algunos otros expresidentes, no creo que se quede de, es que en México no pasa nada. Ojo, en México sí está pasando algo y sí puede seguir pasando, pero eso depende mucho de cómo nos movilicemos, de cómo exijamos, de cómo estemos actuando los ciudadanos. Eso es lo que yo quisiera remarcar mucho. Yo creo que quedarnos en ese tema es tanto como decir en algún momento, no, los medios que van a estarle preguntando al presidente, no, de aquí a que le pregunten, de aquí, y lo estamos viviendo actualmente. Estamos viviendo cosas actualmente que hace tiempo no pensábamos vivir. Yo digo, no descartemos. Ahí están los videos que ya he mencionado, mi querida Sandy, que se han salido a través de una entrevista que ha hecho Julio Astillero. Y yo nada más quisiera cerrar mi comentario ahorita con esto que dijo ayer el canciller. Y lo digo, y lo voy a leer textual, y dijo, si el gobierno de México autorizó y conoció el operativo Rápido y Furioso, estaríamos ante graves violaciones a la Constitución política y leyes que de ella emanen por parte de quienes ocupaban los más altos cargos en nuestro país, puesto que habrían mentido al Congreso de la Unión y a la sociedad. Entonces, yo lo dejaría ahí. Esos serían mis comentarios para poder, a mí me gustaría escuchar a mis compañeros al respecto, pero subrayo y finalizo. No descartemos cosas que en nuestro país pueden estar sucediendo. Eso es autolimitarnos. Eso es precisamente subestimar hasta dónde podemos llegar medios independientes, medios alternativos, junto con la gente, porque por ellos estamos en las mañaneras. Efectivamente, mi querido Hans, muy buena tu reflexión. Y como dices, el balón está en el lado de la ciudadanía. No nada más es haber emitido nuestro voto, es seguir presionando. El presidente dijo, hagan la consulta, organicémonos, que no sea el COVID-19 el que nos lo impida. Y ahora, querido Mir, prosigue con tu exposición y tu análisis. Yo me plantearía una pregunta a todo esto, ¿no? México está listo para enfrentar desde sus instituciones una situación como esta que se está planteando en esta mesa de debate. Es decir, tenemos las fiscalías listas, tenemos los juzgados, el Poder Judicial maduro, listo para llevar a cabo una situación como la que estamos planteando. Yo creo que López Obrador es el principio de un cambio hacia una directriz diferente a la que se estaba llevando. Creo que su corto tiempo en el poder todavía no permitiría, a mi punto de vista, soportar de alguna manera el rebote de esta situación. ¿Y por qué lo planteo de esta forma? ¿No? Yo creo que los anteriores gobiernos, porque estamos hablando aquí de una cadena de poder que se fueron rolando la estafeta
y dando este tipo de concesiones, si bien podríamos hacerlo desde Salinas hasta Peña Nieto, ¿no? Antes de que rompiera López Obrador esta inercia, ¿no? Estamos hablando de varios expresidentes que han dejado en el sistema infiltrados a sus operadores, que han robado, que han desviado tantos millones que ni siquiera creo que tengamos la manera de cuantificarlos, y que tienen recursos suficientes a través de también empresariado, que han ayudado y han sembrado en la estructura de la economía mexicana, en donde tienen una máquina aceitada de batalla y de guerra. ¿Por qué digo esto y por qué mi reflexión viene en este sentido? López Obrador, el presidente de la República, lo ha mencionado. Él ha dicho, yo lo consulto. Mi opinión es que no nos desgastemos en esto. ¿Por qué? Creo que lo dice de esta manera. Porque creo que una decisión como esta atraería una situación tan grave de desestabilización política, social en nuestro país, que no creo que las instituciones que tiene López Obrador en sus manos en este momento las tenga tan firmes y tan sólidas para aguantar el embate que se vendría. Es decir, desde la corrupción, en este momento creo que desde la presidencia de la República no existe. Sin embargo, sí puedo hablar de miles de ejemplos, cientos de actos de corrupción en las diferentes dependencias de todas las municipalidades, estados, incluso de las secretarías en el mediano y bajo funcionamiento. Es decir, ¿está listo México para enfrentar un cártel como el que estamos hablando? Porque estamos hablando de un cártel. A ver, a la hora que estamos hablando de que encarcelaron a Genaro García Luna, de que hay evidencia sólida de que gobiernos han participado de la mano con los cárteles mexicanos, en donde vemos empresarios que aparecen en los 3 primeros números de Forbes, en las listas de los más millonarios, y que las formas en que se hicieron millonarios fueron a través de una privatización de algo del Estado mexicano. Señores, yo creo un poco, aunque se me hace menos estructurada su participación, pero rescato el fondo de la misma, de la participación de Julio Omar, en donde lo veo muy complicado. Por eso, para mi punto de vista, tiene que pasar en el extranjero y no pasar en el gobierno mexicano, porque podríamos, y a lo mejor me veo un poco exagerado, pero lo voy a decir, yo sí veo un peligro, escúchenme bien, de una guerra civil si se lleva a juicio a los expresidentes de esta república. Yo sí veo financiamiento para financiar grupos paramilitares, porque ya lo hemos visto, señores. A ver, ¿qué son los Zetas? Grupos paramilitares, grupos que salen de la milicia para salir fuera del orden de la legalidad y hacer un orden diferente en un Estado de Derecho completamente diferente. Yo tuve la oportunidad, y cierro mi participación con esto, y aquí está Carlos Domínguez, que no me va a dejar mentir. Cuando el presidente López Obrador le pidió a Gertz Manero, al fiscal general de la República Mexicana en funciones en este momento, que atendiera a Carlos Domínguez por la situación lamentable que tiene sobre el juicio de su padre, de la búsqueda de justicia que ha entablado durante mucho tiempo y que nos podrá decir
todo lo que ha pasado para llegar a ella y que creo que está muy lejana todavía de acceder a esa justicia. Con profundo dolor lo digo, porque Carlos es mi amigo, ¿no? Nos dijo, en el gobierno, de los delitos que se cometen más de 3 millones de delitos en este país, de los cuales el 98% no llegan a la justicia. Y el 90% de esos delitos están en las fiscalías estatales. Señores, nuestro país, por mucha sed de justicia que tengamos, y comparto la exigencia de Hanks, la existencia que hace Daniel, la exigencia que se hace desde estos 26 millones de votos, nuestra realidad, a mi punto de vista, es que como sociedad no estamos listos para enfrentar de manera frontal a personas tan poderosas como Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada y Salinas de Gortari. Son un poder impresionante. A eso añádeles todos sus terratenientes, su empresario padrísimo y todo esto, ¿no? Entonces, seamos un poquito más serios en la parte, yo pido ser un poquito más realistas en la parte del México en el que nos encontramos parados el día de hoy. Bueno, pues te agradezco, Amir, tu reflexión. Yo digo que pues ya estamos viendo esa guerra híbrida de la que habla Daniel. No hay que esperarla, ya estamos viendo esa andanada, esa virulencia, esa violencia. La verdad es que ellos están sintiendo afectados y no me extrañaría que se recrudezca. Pero, Joaquín, ahora tú danos tu punto de vista. Muchas gracias, don Carlos. Efectivamente, la guerra híbrida se ve, está en funciones y la podemos percibir por varias partes. La veo un poco como una estrategia de guerrilla. Ninguna fuerza irregular puede sostenerse sin el apoyo de una fuerza regular. El cartel de Sinaloa pudo sostenerse y ganar su guerra contra los otros carteles porque tenía el apoyo de una fuerza regular, más poderosa que las fuerzas regulares locales que defendían a los otros carteles. Efectivamente estamos ante un cartel, estamos ante una organización criminal internacional. Jesús Zárate, Reyes Zárate, el antiguo vínculo de la DEA con el gobierno mexicano en los tiempos de García Luna, está en una cárcel de Nueva York, acusado de, este es el delito, el que podrían acusar a Felipe Calderón, conspiración internacional. Conspiración internacional para traficar drogas, en este caso. Estas investigaciones dicen, según las investigaciones de 2014, según los artículos, cuando renuncia Eduardo Medina Mora, y dando una razón grave, pero no dando explícita cuál es, creo que una investigación abierta por parte del Departamento de Justicia norteamericano sería una razón grave para renunciar. No hemos ido contra Medina Mora porque me parece que tiene las manos manchadas con el asunto de Rápido y Furioso y los norteamericanos van por él. Y creo que se me están juntando dos puntos, pero voy primero a lo del cártel. En cuanto a los videos, ya había amenazado la Barbie, había amenazado de grabaciones y videos, también había amenazado la Tuta. Si recordamos, la guerra de Calderón comienza incendiando Michoacán en 2006. Y el periodista Edgar Morín dice en un libro muy bueno que tiene por ahí, que todo esto se desata debido al asesinato de un Felipe Zavala MacGregor, primo de Margarita Zavala, que fue asesinado aparentemente por la familia michoacana en algún problema de una venta de terrenos para cría de ganado hípico. Se pide una venganza y entonces se incendia Michoacán por completo, una guerra sin cuartel contra el cártel de la familia michoacana.
Esto ligado con todas las revelaciones de Wikileaks. Recordemos que a Wikileaks no se le acusa de decir mentiras, sino de todo lo contrario. Recuerdo que se mencionó en la conversación al general Daguajare. Felipe Calderón también mataba a los mensajeros. No nada más los metía a la cárcel, a veces simplemente no los volvíamos a ver, o están algunos en Estados Unidos o en Europa escondidos y no han querido alzar la cabeza. Felipe Calderón puede negar que conocía lo de Medina Mora, que conocía lo de García Luna, pero lo que no puede negar, ya lo dije antes, es que era presidente, es que la máxima responsabilidad era de él. No se puede librar de eso. Decía también Gibran Ramírez Reyes en su artículo, lo decía con muchas palabras y muy elegantemente, pero que se tiene que hacer un ejemplo. Es decir, el castigo debe ser ejemplar. No debe caber el deseo en el corazón de ningún golpista de llevar de nuevo a cabo una traición a la patria, una masacre, un genocidio contra nuestro pueblo. No debe caber esperanza en el corazón del golpista para llamar a las armas a criminales y personas sin mayor escrúpulo, mercenarios en la mayoría de los casos, como los que acaban de arrestar en Venezuela. Cambio, nos guste o no, el cambio se va a dar, el cambio ya se está dando. El antiguo régimen, como dirían, el antiguo orden, como dice la canción de Bob Dylan, está envejeciendo rápidamente, se está derrumbando. Esa es la única razón por la cual podemos hablar de juicios de García Luna y un tentativo juicio de Calderón, es porque la fuerza regular que los sostenía dejó de sostenerlos. Ya no tienen la protección del grupo que los protegía en Estados Unidos y es probable que ese mismo grupo haya perdido su propia protección. Van contra Obama, van contra los liberales, van contra las personas que se dedicaron al rápido y furioso. Vamos a ver una especie de juicio como el que se le hizo a Oliver North cuando lo del Irán Contras, pero esta vez sí va a haber descalabrados. Oliver North nunca pisó la cárcel. Luego fue presentador de Fox News y ahorita es una de las voces más importantes de los neocons en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el gobierno de Reagan tuvo continuación, porque tuvo el gobierno de Clinton, que fue gobernador de Arkansas cuando Reagan estaba haciendo sus tranzas en el narcotráfico y las armas en Centroamérica. Entonces es cómplice. Por eso fue el presidente que siguió. Y por eso siguió George Bush. Todos son cómplices. Pero Trump no. López Obrador no es cómplice de Felipe Calderón, ni tampoco de Peña Nieto, a pesar de que por ahí se estaba especulando que la transición de terciopelo y no sé qué tantas expresiones se hacían. Pero no, en realidad el régimen anterior sí acabó. Y está tratando de sobrevivir a través del lumpen, organizaciones, de restos de organizaciones de la sociedad civil y de pequeñas incrustaciones en gobiernos locales y federales. Pero si logramos hacer una gran purga, porque se tiene que tomar cartas en el asunto, coincido con Daniel Marmolejo en esto. El gran error de Evo Morales fue que no saneó sus fuerzas de seguridad. Decía Gille que la mayor prueba de que no es un autoritario es que los policías se le pusieron en contra. Alguien que toma control de su país primero toma control de las fuerzas de seguridad. Y en el caso de México lo tenemos que hacer. La Guardia Nacional es un buen principio, pero creo que hay mucho por hacer en el tema de la seguridad, de la represión, es decir, del uso legítimo de la fuerza, pero también de la justicia. Como bien mencionaron aquí, la justicia estuvo cancelada en México durante toda la era neoliberal. Parece que el 1 de diciembre abrieron ventanilla y dijeron por fin estamos abiertos. Yo lo sé porque conozco el medio. Y hubo cosas que empezaron a avanzar, apenas empezó a cambiar el gobierno. Ya mencioné aquí que Ruiz Esparza había dicho a los inversionistas de Mexicana que el gobierno no quería que se hablara de eso. Bueno, no iba a avanzar la justicia ese sexenio. Empezó a avanzar con este. Sí hay un cambio, es un primer paso tímido, quizá, pero es un primer paso necesario y muy importante. Y queda en nosotros el construir un futuro a partir de esta base. Cuando hablan de regeneración, es exactamente eso mismo, regeneración, porque lo que tuvimos durante 40 años fue degeneración. Creo que con eso termino mi comentario. Mil gracias, mi querido Joaquín. Pues sí, efectivamente, la mafia del poder. Del poder, pero que busca recuperarlo.
Y bueno, estimado Julio, ahora sigues tú. ¿Qué opinión nos puedes compartir? No te oyes, Julio. Ahí, ¿no te oyes? Ahí. Ya. ¿Me estoy escuchando? Ya. Ya. Bien. Agradezco la oportunidad de estar nuevamente aquí después de la enfermedad que he superado, creo yo, a final de cuentas. Pero, resumo muchas cosas. Hasta no ver, no creer. Al principio yo creí muchos años, desde los 2000 por allá. Pero al final de cuentas, yo te quiero decir que Andrés Manuel no va a ser una persona que vaya a ser promotor de la tradición de la patria y que se vaya a hacer justicia y que vayamos a hacer una cuestión de juicio político para los antecesores. Razón que yo no entiendo y razón que no va a pasar y razón que la ciudadanía y tampoco se va a poner a disposición que voten, pero lo que sí te puedo decir es que de cierta manera hay ciertos cambios, pero sí cierto es que va a ser paulatino y no drástico. Hay ciertas cosas que se pueden negociar, hay ciertas cosas que pueden ser, hay ciertas cosas que no también, y hay ciertas cosas que por necesidad tienen que ser así de esa manera. Lo voy a decir porque lo sigo viviendo y lo sigo viendo en el narcotráfico y lo sigo viendo en muchas cosas de cuestión de poder, de dinero, de lo que no te puedes imaginar, porque estoy en el piso, estoy en el suelo, muy en el suelo sinaloense, muy en el suelo sonorense, y que sigue, y que la ley Chapo sigue estando ahí, y la ley Chapo sigue dirigiendo, y si la ley federal no entra para nada, puedo decir seguramente que en el estado de California Sur, Baja California Norte, estamos hablando de diferentes temas, como cualquier frontera, estados de cualquier frontera, pero al final de cuentas te lo estoy garantizando, que no va a ser como ustedes dicen, y si lo dicen, que va a ser una propuesta de llevar a un traidor de la patria a algún mexicano. Dejo de ser periodista, dejo de ser Julio Mar Gómez, dejo de pelear y dejo de ser un luchador social, un luchador de los derechos humanos, y se los garantizo, nada más, simplemente. Por alguna razón, la razón yo la tengo, se las dejo abiertamente nada más para que se quede grabado aquí, y si eso pasa en algún momento que se va a juzgar a alguien por traición a la patria, dejo ser Julio Mar Gómez y me dedico a ser taquero. Punto y aparte. Muy arriesgada tu apuesta, ¿eh? No, y así la estoy juzgando. ¿Y se dedica a qué? A ser taquero. Me gusta ser taquero. A ser taquero. Ah, bueno, ¿nos dices dónde vas a poner tu taquería? Claro. Por favor. Me los antojaste, cabrón. Yo te regalo los ahorita en mi cuarentena, cabrón. Hay que, yo digo que hay que hacer una cooperación para hacer la taquería de Yo le regalo los cuchillos. Yo le llevo los platos. Bueno, sigamos. Si yo ganara una apuesta así, Julio, sería el taquero más feliz del mundo. Bueno, ¿con qué concluyes? Definitivamente, yo también me gustaría que ganara, que fuera taquero Julio. No, ya lo soy. A ver, continuemos, compañeros, que ya me antojaron. Es lo que les digo. Remata, Julio. Lo que quiero decir que en administración nueva, en esta cuarta transformación, quiero que sea real. El 90%, el 80%, el 70% puedo decir que ha sido una simulación, sí, y porque lo he vivido en carne propia.
final de cuentas, que quiero que ese porcentaje que resta, quiero que sea esa transformación. La estoy esperando, la estoy viviendo en sangre propia. Bueno, no tengo muchas cosas cuando el presidente dijo que las podría tener. Lo principal, el medicamento. El medicamento no lo tengo y gracias a ustedes la estoy teniendo. Nada más por ustedes, y si no fuera por ustedes, no sé qué sería de este periodista en el mundo, en este país y en esta nación. Así de sencillo. Gracias a ustedes estoy recibiendo la medicación que tengo que recibir. Nada más, porque no lo tengo en ningún otro lugar más que por ustedes que son los incorruptibles. Ese es mi punto de vista. Y discúlpenme si haya sido tan sincero y tan real. No, mi Julio, pues aquí hablamos con la verdad, con la verdad, sinceridad. Julio. Así es. Y bueno, pues el último será el primero y ahora tiene la voz mi tocayo Carlos Domínguez. Tocayo, danos tu reflexión. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi querido tocayo? Pues mira, hablar del expresidente Felipe Calderón Hinojosa es hablar de un traidor a la patria. Yo estoy seguro de que sí. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de un individuo que seguramente, como lo van a corroborar pronto las autoridades norteamericanas, sí sabía de este trasiego de armas, ¿no? Y si no lo sabía, pues ¿qué hacía, no? O era muy tonto, o se hacía de la vista gorda, o era un florero. Entonces, como lo dijo mi tocayo también, perdón, mi compañero Joaquín, él no puede decir que no sabía. Él no puede decir nunca, o lo podrá decir, pero lo que no puede quitarse de encima es que el presidente era él. ¿Cómo es posible que un presidente diga no sabía para todo lo que lo involucra en traiciones a la patria, en corruptelas, en violaciones a los derechos humanos, violaciones a la Constitución y a la soberanía y todo lo que de la Constitución emana, donde él tenía que estar al pendiente, ¿no? No solo destruyó compañías importantes, dejando más de 60,000 familias a la deriva, no solamente comenzó una guerra que hasta la fecha seguimos pagando y de la cual mínimo algunos aquí conocemos a alguien, ¿no? Víctima de esa absurda guerra, de esa guerra donde echó a pelear unos con otros cuando la autoridad estaba completamente podrida, ¿no? La autoridad cómplice contra sus amigos. O sea, no me cuadra cómo una policía federal cómplice de los delincuentes se iba a ir a enfrentar con ellos, ¿no? Con los socios. En este caso, consiguió que el ejército malamente se metiera en esta lucha, manchando a nuestra última, ¿cómo decir? Nuestro último brazo fuerte, ¿no? El ejército, quien ya se estaba manchando, quien se vio en algunas ocasiones rebasado, incluso hasta humillado por estos delincuentes, por también enviarlos sin estrategia, ¿no? Con una estrategia sin pie ni cabeza. Felipe Calderón es el padrino de la corrupción en México después de Salinas. Ahorita se dice el más confiable opositor o el más férreo opositor a la Cuarta Transformación, pero yo cada vez que lo veo criticar esta Cuarta Transformación, pues le recomiendo que recoja sus pedazos de lengua que se le caen, porque ese señor o sea, ¿cómo se atreve a venir a criticar a un hombre que para empezar lleva más de 30 años luchando, ¿no? Cuando a él prácticamente se la robó la presidencia de la República? Diga con todas sus palabras, se robó una presidencia de la República, luego quiso legitimar este hecho mandándonos a la guerra, mandándonos al diablo a todos los mexicanos, nos ha costado a todos, de hecho. Fue un hombre que apoyó en su momento al Fobaproa. O sea, Felipe Calderón en la política mexicana nos ha salido carísimo desde el primer momento, desde que estuvo en el PAN y mucho antes, creo. Felipe Calderón es un político que a los mexicanos nos ha costado sangre, nos ha costado la vida incluso de algunos familiares. En mi caso, yo se lo voy a reprochar siempre, fue el padrino político del cobarde que asesinó a mi papá, a Carlos Cantú Rosas Villarreal.
Gracias a Felipe Calderón en su momento y a Gustavo Madero, ese tipo fue candidato del PAN a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, consiguió ser presidente municipal en el municipio, se alió con los Zetas en la ciudad, hizo un mugrero, cuando ya fue corrido del PAN porque fue insostenible su participación en el partido, porque llegaron otros poderes. Felipe Calderón salió, él también buscó un barco, se trepó a Morena, y donde gracias a Dios también lo corrieron, porque era un panista, un calderonista, que se quiso subir al barco de Morena y que además era un asesino que ya estaba prófugo porque asesinó a mi padre. O sea, todos, en mi caso yo me siento arrollado por esa ola de delincuentes que subieron al poder público en esta administración, en la administración calderonista y años después. Y créanme, sin pudor, presumían de su amistad en redes sociales, en los periódicos, en televisión. Y ahorita, pues, uno prófugo y el otro tratando de buscar legitimidad todavía, ¿no? Con su último libro, Decisiones Difíciles, que es también un reproche. Para mí, Felipe Calderón es un hombre que vive en el pasado. No puede con sus fantasmas. Trata de buscar una excusa a todas las porquerías que hizo siendo presidente de la República, siendo presidente de un partido donde se alió al poder para endeudarnos por más de 70 años, 80 años con el FOPROA, donde luego llega a robarse una presidencia de la República, donde llega a permitir incluso que más de 2,000 armas entren al país y se hace el tonto todavía. Y tiene la miseria de venir a criticar un movimiento que tiene más de 30 años formándose. Pues se me hace un tipo no solamente traidor a la patria, se me hace un falso, se me hace el político que le ha salido más caro a la sociedad mexicana, desgraciadamente. Bien. Pues amigos de Incorruptibles, llegamos al final de esta mesa de análisis. Lord, yo quisiera dedicarle nada más una breve reflexión a Julio. Ok. Porque ya ves que quiere ser taquero, cabrón. Entonces, a Julio decirle que cuando el presidente Juárez, que es el presidente más querido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo que restaurar la República y que México estaba en peores condiciones de las que se viven actualmente tras la guerra de los 3 años entre liberales y conservadores, él no se tentó el corazón para llevar a fusilamiento a Maximiliano de Habsburgo, junto con los generales Miramón y Mejía, en el Cerro de las Campanas. Entonces, decir que en este país no se ha cobrado por la responsabilidad de los traidores es no recordar la historia. Y decir que no se pudiera hacer es restarle méritos a este pueblo mexicano. Porque como señala Amir Ibrahim, él lo dice de manera muy prudente de que se desataría una guerra civil si se toca a cualquiera de los expresidentes por la vía legal. Yo quiero decirle que siempre en el crimen organizado hay relevos, así es que ni siquiera le van a llevar cigarros a estos a las prisiones. Por lo tanto, no vería yo imposible que excediéramos en el respeto a estos criminales, desde el molusco invertebrado, este personaje que mencionan de Fox, hasta el desgraciado de Felipe Calderón. Y como bien decía nuestro amigo Joaquín, lo que se estaría jugando ahora en Estados Unidos sería la segunda vuelta del Irán Contra, que no tuvo juicio, no tuvo impeachment en Estados Unidos, pero que sí pudiese tener una consecuencia en este momento en Estados Unidos contra el presidente Obama. Y por eso es importante la figura de Calderón. Entonces, yo no sería prudente en el respeto a estos desgraciados que han destruido al país. Porque para cerrar esta necesaria reflexión, que como dije se la dedico a Julio, quiero resaltar, amigos, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene todas las características o muchas de las características fenomenológicas de una socialdemocracia. Y que estos reaccionarios que están del otro lado, al contrario, sí lo pueden hacer.
y lo pueden hacer de la peor manera. Por eso si hay una figura honorabilísima, respetabilísima en el mundo, que fue víctima de los conservadores en su país, instalando un modelo socialdemócrata, fue Olof Palme. Y a las pruebas me remito. Yo sigo sosteniendo que México tiene que llevar a juicio a estos criminales. Y disculpen el atrevimiento de tomar el tiempo. No, al contrario, Daniel, muy buena tu reflexión para nuestro compañero. Y bueno, pues amigos de Incorruptibles, estamos ya en la parte final. Yo quiero pedirle a los participantes que se despidan con un pequeño pensamiento hacia ustedes y agradecerles la confianza a esta mesa de análisis. Y empezamos con las damas. Sandy. Muchas gracias, Lord. Yo lo único que les puedo decir, amigos, gracias por habernos acompañado. Recuerden que yo soy Sandy Aguilera, que me pueden buscar en mis redes sociales como Sandy Aguilera Oficial, que no se pierdan Incorruptibles y que, bueno, aquí estamos todos nosotros para poder llevarle al presidente todas las denuncias y que ya no estamos en otras administraciones, que esta es la cuarta transformación y que estoy segura de que va a pasar algo con García Luna, con Calderón y con todos. ¿Por qué? Porque todo cambió y porque el pueblo, como dice el presidente, ya estamos involucrados en todo. Y aparte, pues todos somos reporteros con nuestro celular, podemos estar mandando a nosotros nos pueden mandar todo y podemos denunciarlo y podemos hacer que las cosas sucedan. Muchas gracias. Daniel Marmolejo. Ya pues lo dije, nada más recordar que en este capítulo del intento de súplica de la princesa Salm, quien se puso de rodillas a Benito Juárez, no le perdonó la vida a los traidores. Gracias, Daniel. Hans Salazar. Sí, gracias. Cerrar nada más que me quedo reflexionando que en América Latina sí se puede llevar a juicio a expresidentes. Pues qué atrasados andamos. Qué atrasados andamos y yo creo que yo refrendo la situación de que es posible, yo no sé si en este sexenio, pero el avance que se puede hacer hacia ese camino, hacia que ya no puede ser como antes, tiene que empezarse. Y los avances que se tengan son valiosos. Y nada más decir también, Jorge Cepeda Patterson apenas decía, quizá el tema de los expresidentes, los juicios, es rómpase en caso de emergencia, porque también tiene que ver con un esquema político, por supuesto me refiero para poder defender esta administración, es un tema también de movimientos al respecto, y el golpismo es tan real hacia el presidente, tan real, que cuando dicen que lo quieren derrocar no están bromeando. Entonces nosotros no creo que debamos de subestimarlos. Creo que decir que esto pueda pasar de manera negativa, yo creo que lo negativo es no actuar, porque ellos no perdonan. Y ellos sí hacen golpe de Estado, o cualquier tipo de golpe, de la híbrida, y eso es real. Veámonos en el tema y en las experiencias de América Latina. Si queremos que nos pase como Brasil, si queremos que nos pase como Bolivia, entendiendo las diferencias y enmarcándolas, pero debemos de ser firmes en lo que estamos haciendo. Y yo creo que no debemos de ser espectadores y esperar a ver qué pasa. Ese es el peor error que podemos cometer. No nos podemos permitir el asunto de voy a esperar a ver si es real, voy a esperar a ver si sí se da, voy a esperar si los de allá enfrente sí lo hacen. No, nosotros tenemos que preguntar, cuestionar y actuemos. Gracias. Actuemos. Al contrario, Hans. Bueno, Amir. Pues yo creo que tenemos un presidente capaz, legítimo, goza de mucha aprobación de la sociedad y creo y entiendo por qué la goza, por qué la tiene, ¿no? Debe de haber un cambio, para que el cambio que se está manifestando y este juicio que están solicitando y gritando, debe de haber un cambio desde abajo, desde nosotros mismos. Y va a necesitarse de una sociedad muy participativa. Es decir,
que cada vez que veas algo incorrecto, lo grabes, lo denuncies, que no te prestes a participar en esta corrupción, que no, pues que participes de la mano de este cambio que estamos viviendo y que, pues si bien me uno a la exigencia de los compañeros en la cuestión, digamos, del deseo, ¿no? También creo que tenemos un presidente muy inteligente, muy prudente y que llegó a la presidencia en el momento en que tenía que llegar de manera más madura. Creo que es un hombre muy maduro y que posiblemente esa madurez lo ayude a tomar las decisiones que necesita México como país y que México lo soporte, porque he visto un poco de una parte como que no quieren ayudarlo, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo con Hans, hay una tendencia golpista también, y creo que es importante hacer crítica realmente constructiva y fundamentada y alejarnos de la que pueda dañar a nuestro país. Bien, gracias. Joaquín, tu reflexión, por favor. Gracias, don Carlos. Quiero retomar algunos de los puntos que ya pusieron mis compañeros. Efectivamente hay un grupo golpista. Hay un grupo golpista y tenemos que estar muy atentos. Son capaces, por supuesto que son capaces de perseguirnos, de censurarnos, de cortarnos todos los medios de vida y hasta de matarnos, y lo sabemos porque ya lo han hecho. México entró tarde, según dicen nuestros compañeros latinoamericanos, al ciclo de gobiernos progresistas. Efectivamente entró tarde para las víctimas del narcotráfico de 2003 a 2008, que se dio el gran auge latinoamericano. En México estábamos viviendo una de las tragedias más grandes de la historia moderna del continente. Pero efectivamente, como dice Amir, el gobierno llegó en el momento propicio. Muy probablemente, si un ciclo progresista hubiera llegado antes, se hubiera topado con la pared Obama, hubiéramos tenido que lidiar con golpistas efectivamente ayudados desde el extranjero, como lo hemos visto en América Latina. Ahorita nuestros golpistas están más o menos solos. Tendrán algunos apoyos de los grupos más rancios de Europa y de América Latina, pero en realidad tenemos ahorita la mano alta, como dicen en Estados Unidos. Depende de nosotros el mantenerla así, pero sobre todo depende de nosotros el profundizar la transformación. No nos podemos quedar aquí, debe haber una continuidad, debe haber un proyecto que apenas empieza. Debemos construir un nuevo México. Es la hora de México. La historia está llamando. Bien. Joaquín, estimado Julio, danos tu punto de vista. No te escuchas. No se escucha tu voz. A ver si nos ayudan por ahí nuestros amigos de la NASA. No es una cuestión de nuestro micrófono del Julio. programa como tal. ¿Ya estás, Julio? Es Julio directamente. No, todavía no lo oímos. Vamos con Carlos. Bueno, vamos con Carlos Domínguez y cerramos entonces con Julio. Carlos Domínguez y después Julio. Okay. Carlos. Bueno, ya para terminar, mi querido tocayo, pues más que nada enviarles un mensaje a todos los que nos están viendo en este momento, es que aprovechen el momento que está pasando en nuestro país, en la nueva era de la comunicación, ¿no? En la nueva era de México en la que se están formando pues periodistas como nosotros, ¿no? Periodistas que por primera vez en la historia tienen la oportunidad de llevarles a ustedes información tanto crítica como objetiva y de toda índole, sin manipulación, sobre todo. En este caso vemos a unos medios de comunicación de derecha tratando de desvirtuar lo que en realidad acontece con el tema de Calderón y además en lo global, ¿no? Porque este tipo forma parte de un grupo global que está tratando de controlar parte de Latinoamérica, ¿no? Malamente y mediocremente hablando, pero están tratando de hacerlo.
Entonces, aprovéchennos, a nuestro público se los aconsejo, aprovéchennos, escúchennos, también úsennos si en algún momento necesitan hacer o tienen información que pudiera ayudar a los demás de manera colectiva a abonar en esta nueva era, ¿no? Porque lo importante ahorita es no dejar solo tanto a los nuevos comunicadores como a nuestras nuevas autoridades, no dejar solo al presidente, que se está aventando, la verdad, un tiro importantísimo y sin precedentes en la historia moderna de México y de otro país en vías de desarrollo, ¿eh? Estamos viviendo una etapa importantísima donde a lo mejor no muy cercano en el futuro, a lo mejor no va a ser el próximo año o hasta que termine este sexenio, pero México está en vísperas de convertirse en una potencia global, política, económica y social si aprovechamos este momento, el nacimiento del nuevo México. Entonces aprovéchenos a los incorruptibles, úsennos y pues escúchenos. Este sería todo. Bien, señor Julio, te escuchamos. Ya estoy aquí en línea, creo que todos me están escuchando, ¿verdad? Sí, claro. estamos, Muchas Julio. gracias por el privilegio de estar con ustedes y también por estar opinando, ser crítico y también dando mi opinión en este espacio, y cual agradezco muchísimo y admiro muchísimo a todos ustedes. Gracias por permitirme estar junto con ustedes, decir lo que siento, decir lo que pienso y en una realidad lo que he vivido en estos 3 años como un periodista desplazado. Y gracias por apoyarme como siempre. Mil gracias a todos ustedes y a todos quienes nos siguen. No, nada que agradecer, al contrario, gracias por tu amistad, estimado Julio. Y bueno, amigos de Incorruptibles, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta mesa de análisis. Y yo nada más quisiera despedirme con que lo que yo veo del presidente, yo en verdad veo un presidente atípico, un presidente un tanto provocador y un tanto rijoso, pero yo lo veo así porque es un hombre del trópico, y en el trópico se desbordan los ríos y las pasiones. Y decirles que yo veo al último gran político, porque los otros expresidentes, ninguno fue político. Estamos viviendo con el último gran político mexicano, a la altura del expresidente Lázaro Cárdenas y del mismo expresidente Benito Juárez. Esa es mi reflexión. Y amigos, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días en cualquier parte del mundo que nos vean, y hasta la próxima. Hasta pronto.